Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida, para todos los amantes de la naturaleza y de la roca. Contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, hoy te traigo al Zara. Es una gran amiga y profesora de yoga. Y precisamente quiero preguntarle qué beneficios puede traer el yoga para un escalador. Pues yo, como practicante de yoga de vez en cuando, menos de lo que me gustaría, pero estoy convencido de que puede aportar grandes beneficios y nos puede ayudar a ser mejores escaladores o simplemente complementar ciertas carencias que tiene nuestro deporte. Bienvenida. Muy buenas. Pues así, para empezar directamente, ¿qué crees que nos puede aportar el yoga para los escaladores? Pues hay muchos ámbitos que nos puede aportar. Por un lado, el físico, que como te he hablado otras veces me parece súper importante, ya que nos puede ayudar a compensar a nivel postural muchos vicios que si en nuestra vida normal ya lo cogemos conduciendo, trabajando, sentado delante de un ordenador. Cuando nos dedicamos, por ejemplo, en este deporte, en la escalada, depende del nivel, pero una persona que hace, tanto si hace grado como si no hace grado, pero que dedicamos muchos días de la semana, o pocos, pero poniendo, por ejemplo, el ejemplo de una persona que dedique muchos días a la semana, nuestros músculos se vician, nuestros músculos cogen unas tensiones, cogen unos tonos, unas tensiones que por mucho que estiremos, es difícil compensarlo. Si encima la escalada la practicamos desde hace muchos años, tu cuerpo se vicia. Y por mucho que trabajemos músculos para compensar, eso está ahí. Y el yoga por ese lado nos puede beneficiar mucho a ser conscientes de esas posturas viciadas, a corregirlas en ciertos momentos, porque no te puedes pasar el día corrigiendo esas posturas, porque no es bueno. Tu cuerpo está hecho inteligente y sabe cómo compensar de manera natural porque lo necesita, pero es como una reeducación de la postura, reeducación de esos músculos que necesitan ser reeducados, ¿no? O sea que a nivel postural, a nivel físico, tiene muchas buenas para mi manera de verlo, ¿no? Entonces hablas, por ejemplo, del típico escalador que tiene los hombros rotados hacia adelante, que parece que tiene la espalda muy ancha, incluso, no sé, como un poquito jorobado, sí. Y que va con los brazos para abajo, que parece un gorila. Ese típico vicio, cuerpo, postura de escalador, con el yoga se podría llegar a corregir. Por ejemplo, yo no tengo ese aspecto físico, pero por ejemplo en mi postura yo tengo los hombros rotados hacia adelante y soy una persona que suele ir bastante erguida. Y mi postura es hacia adelante, pero inevitablemente, y yo noto la diferencia desde que empecé a escalar ahora. Hay más tensión en toda mi zona esta del pecho y de los hombros. Entonces yo muchos de los trabajos que hago en mi práctica diaria es trabajar el venir con hombros atrás y rotarlos hacia atrás para que los omóplatos se junten, y darle tono a esa zona para digamos, rectificar, no es rectificar, pero es como reeducar, darle esa información a esa zona. Entonces cuando vamos a una clase de yoga, habría como que decirle al profesor o la profesora qué es lo que estás buscando específicamente, porque al igual que tú puedes reeducar para esa postura, podríamos volver a incidir en los mismos aspectos, en la misma gestualidad que estamos ejercitando en la escalada y llevarnos hacia una sobrecarga, ¿no? Un buen profesor de yoga, un buen profesor de cualquier cosa, una persona que le gusta el trabajo que hace, esas cosas son las primeras a las que atendemos. Entonces, eso requiere experiencia, por supuesto, mucha experiencia y trabajo, pero tú ves a la persona. Entonces, el buen profesor buscará te verá tus fallos e intentará ayudarte a trabajar eso. Porque tú puedes hacer una clase de yoga con X posturas, pero tú, igual que ves las carencias de un alumno porque no tiene flexibilidad, puedes ver las carencias de que tiene mucha fuerza en una parte y la otra no. Entonces dices, ¿cómo compenso esto? Y a ese alumno le cambias la postura. Le dices, no, tú hazlo así, de esta manera, ¿no?
Por supuesto, viene muy bien y ayuda muchísimo que encima el alumno venga y dice, mira, pues a mí me interesa esto, pero a veces nos interesa unas cosas, pero nuestro cuerpo necesita otras también. Yo no he tenido esa suerte de tener una clase tan personalizada todavía. Quizás porque, bueno, en Australia es mucho más popular y las clases eran bastante más masivas y costaba trabajo, pues, que te corrigieran y que te dijeran algo a ti que no fuera para el resto de las 20, 30 o 40 personas que estaban contigo en la clase, pero sí que tiene mucho sentido. Porque yo encontraba que había ciertas veces que llegaba a la clase de yoga y me empezaban a decir, venga, chaturanga o chaturanga, que son como una especie de flexiones en las que abren mucho el pecho y venía a cargar los mismos músculos que venían ya cargados de la escalada. Y las escápulas se me comprimían mucho y digo yo, joder, esto no sé hasta qué cierto punto me está viniendo bien o estoy incidiendo en lo mismo después del entrenamiento. Claro, es que eso hay también... A ver, no es lo mismo una persona, un alumno que va contigo, empieza la primera clase, la segunda, un alumno que lleva un tiempo ya, tú le das, o sea, ese profesor te va, en cada clase va dando unas directrices, ¿vale? No te puede dar las directrices todas de golpe, porque es mucha información. Es como cuando en una vía de escalada te dicen, tienes que poner el pie, hacerlo en cuanto, bicicleta, izquierda, dices, no puedes. Pero si tú llevas una constancia, el profesor te va dando unas pautas y esas pautas tú las tienes que ir asimilando, ya sea tono en el abdomen, suelta las cervicales, no pongas tensión. Y, por ejemplo, el tema de corregir muchas veces no siempre, a veces es en la misma clase. Es un papel muy importante que venga el alumno y te diga, oye, mira, Pepa, en esta postura a mí esto me duele, no consigo llegar a esto que quieres decir. Y entonces en ese tu profesor te dice, a ver, enséñame, haz la postura. Para eso también necesitas tiempo. Grupos reducidos quiere decir a unos grupos que en la clase te dé tiempo a poder prestar atención a esas personas y no tener 80. Yo he recibido clase con profesores con 20 alumnos en clase y que tenga esa persona la capacidad, a lo mejor no en toda la clase, pero ha llegado un momento de la clase en el que ha venido y me ha corregido. A lo mejor de 5 o 10 errores que he podido tener o que no hago del todo bien, me ha corregido uno, pero porque efectivamente no te da tiempo a todo el mundo. Pero es un constante y también es un interés. Es que tú quieras progresar y decir, oye, esto no siento que lo estoy haciendo bien. ¿Lo estoy haciendo bien o no? Porque siento mucha tensión aquí. Y entonces, vamos, lo normal es que el profesor te eche una mano y te ayude y te diga, mira, prueba de esta manera. E incluso así, tú ayudas a que el profesor en la siguiente clase, cuando vea que tú estás ahí, diga, y lo puede decir en voz alta, no hace falta que se acerque a ti, pero puede decir, mira, si tenéis tensión aquí, suelta aquí. Hazlo de esta otra manera. Pero claro, si tú vas 2 veces en clase y te esperas que el profesor haga magia, no va a hacerla, no, porque no somos magos. En Australia, una de las creencias... En Australia el yoga es muy popular, muchísimo más que aquí. Entonces hay mucha gente que lo hace y muchos escaladores que lo practican y existe como esa creencia de que quizá para el escalador el beneficio primero del yoga y lo que más puede aspirar es a tener un core de hierro, unos abdominales súper fuertes. Y yo, pues, en mi experiencia y viendo a la gente que me decía esto y a gente con la que he trabajado, veo que específico para escalada hay unas formas mucho mejores de obtener unos buenos abdominales para escalada que con el yoga. Sin embargo, para mí los beneficios han sido más a nivel mental, a nivel de saber calmarme, de saber estar centrado, de saber respirar. ¿Qué crees tú que puede ser el principal beneficio que pueda tener el yoga como complemento? Pues a ver, aquí, mientras yo te estaba escuchando, se me ha venido una imagen de mi maestro, de mi profesor, que muchas veces nos explica con respecto, tú sabes que a nivel físico nosotros tenemos una musculatura superficial y una musculatura interna, ¿vale? Pues te voy a hacer esta imagen. Nuestra musculatura interna es una flor, delicada, pero fresca y firme. Si tú coges esa flor, que es tu musculatura externa, y la aprieta, ¿qué le pasa a la flor? Que la hace chuchurrea, ¿no? Entonces, una capacidad que tiene el yoga, si tú le prestas atención, empeño e intención, es que te ayuda a soltar esa musculatura. Con soltar no me refiero a que pierda fuerza, ¿no? Pero a quitar esa tensión a esa musculatura externa
que es la que es más fácil y la que solemos trabajar realmente, y a dejar respirar esa musculatura interna, esa musculatura, que el nombre ahora no me sale, ¿vale? Pero esa que tenemos interna, y que respire y que esté tonificada, porque es muy importante, es como un bailarín. Tú coges a un bailarín y tú lo tocas y sus músculos son suaves, ¿no? Un bailarín y un escalador de fuerza. Tú tocas el escalador, le coges el brazo, le coges el bíceps, ¿no? O la espalda y ves una mole. Dices, Dios, qué fuerte. Y tú ves a un bailarín y ves sus músculos elásticos, suaves, y su piel y su musculatura suave. Ahora, métele el dedo a uno y métele el dedo a otro. En su musculatura interna, ojo, sí, ¿vale? Sí. A ver cómo tiene tonificada uno una musculatura y cómo lo tiene el otro. ¿Vale? Entonces el yoga te ayuda a trabajar esa musculatura que tenemos ahí, que no trabajamos, y con atención y de manera sutil a aprender a soltarla de fuera, pero soltarla no para que pierda fuerza, sino para que tenga que trabajar cuando tiene que trabajar. Entonces, eso es súper importante. Y luego, a nivel mental, para mí, el yoga tiene unos beneficios increíbles. A nivel respiratorio, tú necesitas escalar y controlar tus pulsaciones, controlar tu respiración, la cantidad de oxígeno que quieres que entre en tu sangre, porque la necesitas el oxígeno para que tus músculos funcionen. Si tú vas... no te sirve para nada. Si tú en un momento que tú necesitas sabes respirar y calmar tu corazón y tus pulsaciones, estás ganando minutos y estás ganando soltar. Y eso el yoga con la meditación, que yo puedo entender que la gente me diga, ¿meditación? ¿Vale? Es una parte muy importante del yoga porque es real, es muy importante. Sí, cuando todo empezó, o sea, las primeras asanas, las primeras posturas de yoga vienen mucho después que la palabra yoga en sí. La palabra yoga, o sea, lo que era el yoga era sentarse y meditar. Lo que pasa que luego más adelante tuvimos que evolucionarlo para los occidentales. Y es así. Pero meditar o simplemente la meditación que puede haber en una postura de yoga de equilibrio, como se dice en yoga, el estira sukha, ¿no? El tener una tonificación y a la vez una relajación en conseguir ese punto de estar haciendo una fuerza, porque no quiero decir tensión, porque no es la palabra, pero estar ahí en ese punto de fuerza y a la vez relajación, con una respiración, que tus pulsaciones no se te salgan, sino que puedas estar relajado y sonreír en esa postura. ¿Eso no te ayuda a la escalada? No, hombre, eso tiene una transferencia clara y evidente al estar cómodo dentro de la incomodidad, que creo que es una de las habilidades mentales a desear en la escalada. El saber que pues no estás cómodo en la postura, que tienes los antebrazos hinchados, que la cabeza por dentro hay una voz que te está diciendo, oye, no puedo, me voy a caer. Y seas capaz de, aún así, respirar y algo relajarte. Por lo menos la musculatura que no te haga falta en ese momento para la pared. Yo creo que eso, vamos, estoy convencido de que eso a mí sí que me ha ayudado, más allá del nivel físico. Voy a hacer una pequeña pausa para recordarte que si cuando escalas por encima de la chapa te entra ansiedad, si el miedo a volar te hace escalar peor de lo que sabes y eso es lo que te provoca caerte, tengo algo para ti. Se llama El miedo a volar y 14 estrategias para superarlo. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. Nos vemos dentro. ¿Y qué tipo de yoga recomiendas para ese soltar de la musculatura externa? Imagínate que llevas unos cuantos días escalando a tope, tienes muchísimo tono muscular, tienes agujetas, porque hay tipos de yoga que son muy físicos y yo creo que no serían lo recomendable. ¿Qué recomiendas tú para relajar, soltar, estirar? Pues que yo más que hablar de un tipo de yoga, porque como ya hemos hablado otras veces, yo por ejemplo, lo que yo hago es Hatha Yoga, ¿no? Lo que yo he estudiado y es Hatha. Pero dentro del Hatha Yoga yo puedo hacer una clase muy potente y muy muscular y muy de fuerza. Te puedo hacer una clase muy suave y relajada. Te puedo hacer una clase dinámica. Entonces, por supuesto, para poder soltar, tú necesitas, para empezar, no hacer creo, a mi parecer, todo esto es mi opinión, pueden haber diversas opiniones, pero para soltar necesitas relajarte.
y necesitas ser consciente de las cosas que tienes tensas. Y para eso necesitas mucha sutileza y tiempo también, ¿no? En la primera clase a lo mejor no lo consigues, en la segunda tampoco y en la tercera a lo mejor tampoco, pero a lo mejor en la quinta dices, coño, hoy, ¿no? Entonces, bueno, a veces... Esa es mi perra, suena como una moto. A veces los movimientos lentos, suaves y conscientes vienen muy bien, porque muchas de las tensiones que tenemos en el cuerpo no somos conscientes de ello. Y, por supuesto, no tienes ni idea de cómo soltarlos. Porque van más allá de lo que puedes hacer tú con tu cabeza. Entonces, hay que dejar sentirse y bueno, sí, principalmente quizá es necesario, ¿no? Una sesión suave y calmada y consciente. Pero bueno, ¿qué tipo de yoga necesitas? Ahí también uno tiene que trabajarse mucho la humildad. Es decir, que tu ego no te coma. Es decir, ir a una clase de yoga y como estoy fuerte, yo puedo hacer la misma postura que hace el profe. Sí, o la señora de 60 años. O la señora de 60 años, porque el yoga te da, igual que la roca te pone en su sitio, ¿no? El yoga también te pone en su sitio y te ayuda a trabajar la humildad, si quieres trabajarla, como todo. Entonces, el saber cuál es tu límite y decir, hasta aquí, porque yo lo que necesito es soltar, respirar, pues si te tienes que quedar en una postura, por ejemplo, como decimos la pinza, que es estar sentados en el suelo con el torso erguido e intentar ir hacia adelante, ¿no? Pues si resulta que con las indicaciones que me dice mi profesor, que la flexión viene de cadera y no de espalda, ¿no? Que tengo que tener proyectada desde mi coxis hasta los pelitos de la coronilla. Y resulta que yo no me puedo mover más de 2 centímetros hacia adelante, porque es lo que me da mis flexores de cadera, pues ya está, no pasa nada. Entonces ahí consigue relajarte y consigue respirar y no sentir esa tensión que sentimos aquí, sino consigue relajarte ahí. Y ahí, si te das tiempo, se irá soltando todo e irás pudiendo un poquito más. Pues así con todo un poco, ¿no? Y luego, es importante que el profesor también veamos eso y que nuestro ego tampoco vaya ahí y hagamos, mira qué postura, mira, ¿no? Sino el decir, que no pasa nada, ¿no? Mira, aquí, vamos a quedarnos aquí, porque tú ves el nivel también de la clase que tienes. Claro. Y en otro caso, por ejemplo, una persona que está empezando en la escalada y que le vendría fantástico poder tener control en las articulaciones, que a lo mejor es muy flexible o de una flexibilidad normal, pero sin embargo le vendría bien para la escalada tener no más rango articular, sino tener más control y un poquito más de fortaleza física en la articulación del hombro, por ejemplo, que es una de las que más sufre en la escalada. ¿Control te refieres a, por ejemplo, a alguien que pueda tener mucha hiperextensión muscular? Sí, pero no hace falta eso. O sea, cuando empezamos a escalar no hemos acostumbrado a nuestros brazos, generalmente, salvo que vengamos de otros deportes, a ejercerles tantas presiones y surgen un mogollón de casos de tendinitis, de bursitis o de pinzamiento del nervio del hombro por precisamente no tener un control en esa articulación. Y supongo y entiendo que hay ciertos tipos de yoga que serán diferentes o sesiones diferentes que te pueden ayudar a tener esta estabilidad. Claro, ahí entra en juego, por ejemplo, trabajar la musculatura en general. Una persona que se está iniciando en un deporte así necesita fortalecer y tonificar todo, pero a la vez, igual que tienes que fortalecer, luego tienes que compensar. Es que hay que compensarlo y es así, en una manera equilibrada, no pasarnos. Yo no estoy diciendo que como compensas esto tienes que estirar un montón. No, hay que compensarlo, porque hay un equilibrio y haya una balanza. Si no, si lo que haces es forzar mucho la máquina por un lado, por ahí la balanza cae. Si lo que haces es compensar mucho estirando, ¿no? La balanza cae por ahí y nos podemos lesionar. Y eso es real. Claro. Entonces, fortalecer tienen que fortalecer. Yo ahí metería, que es mi idea en un futuro, el poder hacer, ¿no? Buscar un método, me encantaría buscar un método para escalada, no un yoga
para escaladores, porque yoga es yoga, sino un método que nos funcione a tanto una persona que hace mucho grado como poco, que ayude a fortalecer. Por supuesto, tú puedes trabajar antagonistas, pero los puedes trabajar sin hacer yoga, pero también se pueden trabajar haciendo yoga. También se pueden trabajar los músculos de la escalada haciendo yoga, fortaleciendo, yendo de un nivel suave poco a poco a cada vez más fuerte. Yo he tenido siempre mucha debilidad en muñecas, mucha. He tenido tendinitis en ambas dos. Y a base de practicar, cada vez siento que puedo mantener más la perpendicularidad de mi brazo, teniendo la mano completamente puesta en el suelo. ¿Cómo lo he hecho? Regulando, usando medios reguladores, poco a poco. Si no podía hacer, por ejemplo, un chaturanga o un gato con manos abiertas, cerraba el puño. Estás fortaleciendo toda la zona del túnel carpiano, que es lo que suele fastidiarse bastante. O sea que hay métodos, pero tienes que tener un profesor que te ayude y no hacerte daño. Y luego eso, el tema del ego, el no decir yo puedo más, y entonces nos hacemos daño. Vale, sé que lo que te voy a decir ahora es totalmente general y probablemente me diga, oye, pues dependerá del caso, pero ¿cuándo integrarías el yoga en tu práctica deportiva? ¿El mismo día que has ido a escalar o después? ¿En el día de descanso o no lo tomarías como un descanso? Porque no tiene por qué ser un descanso. Vale, o sea, cuando en mi vida diaria como escaladora y como practicante de yoga, ¿no? Pues aquí tendría que estudiarlo. Porque claro, en mi caso, por ejemplo, yo soy practicante habitual de yoga y también soy practicante habitual de la escalada. Entonces, yo tengo mi práctica siempre que puedo, lo hago diariamente. O sea, suelo hacer por la mañana mi práctica, es cuando más me gusta, por la tarde me cuesta, soy más perezosa, es así. Y yo por la mañana me levanto, hago mi calentamiento y hago mi serie personal, a veces hago otra, pero me apetece, porque sé que son cosas que me vienen bien. Y luego por la mañana. Y una serie de yoga es que tiene también la compensación, entonces tienes tu parte de tono y tu parte de compensación, y entonces tú sales nuevo. ¿Cómo me lo plantearía en mi vida diaria? Es que en mi vida diaria lo hago así. Por la mañana hago, si resulta que luego voy a escalar, por ejemplo, en el caso de hoy, que no me ha dado tiempo a hacer mi práctica de yoga, pues no la he hecho, me he ido a escalar y si tengo un ratito esta tarde en casa, tendré mi ratito para poder, sobre todo, lo que voy a hacer es estirar más que tonificar, relajar las partes. Cuentas con la ventaja de que tú sabes lo que estás haciendo y lo haces de una forma adecuada al momento en el que te encuentres. Pero vamos, yo me acuerdo de ir a clases de Vinyasa en Australia y salir que decía, joder, es que me cuesta trabajo andar. Y estoy a 200 metros de mi casa y me cuesta trabajo andar. Imagínate hacer eso por la mañana y irte a escalar después. Claro, no, quizá también uno es sentirse un poquito, como antes, como tú bien me has dicho, ¿no? Depende de cada uno, sentirse un poco, y si tú ves que resulta que tú tienes unas clases que vas, que te encantan y sueles ir X días en semana o un día en semana, ¿no? Y dices, vale, esto me deja hecho polvo, pues tómatelo como el día que no vas a ir a escalar. Y bueno, dependiendo de la caña que te hayas metido escalando, porque esto es así y funciona, pasa en yoga y pasa en cualquier deporte y pasa en la escalada. Si tú estás muy cansado, y te metes en una viadura, hay mucha más probabilidad de que te lesiones si no estás cansado. Por supuesto. Entonces, tu conciencia de tu cuerpo no va a ser igual si estás hecho polvo que si vas bien. Entonces, planifícate, voy a ir a escalar estos días, ¿no? Pues este no voy a escalar, venga, pues este día voy a ir a mi clase de yoga. Sí, pero con el mismo argumento yo te diría que, joder, determinados tipos de sesiones de yoga que yo he hecho no se consideraría un día de descanso en absoluto. No, sería claro, un día fuerte, entonces si te dices, no, mete el yoga en el día de descanso, al cuerpo no le importa si tú estás haciendo yoga, saltando la compa o escalando, si está cansado, está cansado. Entonces, claro, dependiendo de la actividad que hayas hecho dentro del yoga, de cómo haya sido la sesión, pues la puedes poner después de tu sesión de escalar y soltar, la puedes poner en un día de recuperación activa, o es un día en sí mismo del cual vas a necesitar un descanso para luego poder volver a escalar. Yo no meto en mi día de escalada, por ejemplo, voy a escalar y después voy a clase de yoga para estirar. Error.
No, porque no solo es estirar en yoga. Claro. Entonces no lo hagas. Háztelo un día que estés descansado. Si resulta que tú te planificas los descansos de día sí, día no, día de escalada, día de descanso, día de escalada, de descanso, ahí tenemos un problema. Pero bueno, tenemos un problema, o tienes que buscarte la manera de hacer un yoga que te suelte y no ahí te quería yoga. Claro, sí. Buscar esa manera. ¿Cómo lo haces? Es que tienes que probar. Es que puedes ir a un profesor que te meta una caña que flipas, y a un profesor que digas, ¡ay, qué bien! Luego, tú adecuas el yoga. Yo no es lo mismo una clase que voy a dar a las 8 de la mañana, que el cuerpo necesita activarse, o una clase que voy a dar por la noche, cuando el cuerpo ya lleva todo el día trabajando y lo que necesita es descansar y desconectar. Si el profesor lo hace bien, yo he ido a clases en las que el profesor daba la misma clase por la mañana a las 8 de la mañana que a la misma hora a las 8 de la tarde. Para mí eso es un error muy grande. Para mí, para lo que me han enseñado y para lo que yo veo, ¿no? Y por ejemplo, yo en mis clases lo hago. Intento adecuar a la hora del día y al tiempo en el año en el que estamos. No es lo mismo en verano, no es lo mismo en primavera, no es lo mismo en otoño. Y ahí tienes que probar profesores. Esta clase no me ha gustado, esto no. Y tú puedes ir, por ejemplo, yo voy a clases de Ashtanga, a pesar de que no es el yoga que yo practico, y me gusta, y voy a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana estoy allí, pero no se me va a ocurrir ir a Ashtanga a las 8 de la tarde, para nada. He probado clases suaves, por ejemplo, para adecuado el nivel a gente, a lo mejor a mujeres más mayores. Y es diferente. Entonces, bueno, tú también prueba, busca qué tienes en tu ciudad, prueba diferentes yogas, y entonces dices, vale, ¿no? Y sopesas. Es que es complicado. No te va a dar el mismo profesor todo lo que tú quieres, porque cada uno es un mundo. Bueno, pues ánimo con tu proyecto, a ver si pronto sacas el método. A ver. Y aquí nos vemos la luz. Bueno, pues yo estoy encantado de todo lo que nos ha ido pudiendo aportar. Y una pregunta que le hago a todos los entrevistados, que no va relacionada con el tema, pero bueno, como escaladora, si tuvieras que escalar una vía más o una pared más y solo pudieras elegir una, ¿cuál harías y por qué? Si tuviera que escalar una... ¿Cómo? Si te quedaras con una vía de las que has hecho o de las que quieres hacer, o una pared, una ascensión en particular. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, sí. Bueno, como tengo recién encadenado mi proyecto, me cuesta. Lo único que te puedo decir, por ganas, por ejemplo, pues la última vía que probé. Le tengo ganas. Así, la última vía que probé, no hoy. Por ejemplo, esta de ahí en Cogollos, le tengo ganas. Y decir, venga, a ver si saco ese bloque. Muy bien. Pues nada, enhorabuena por haber encadenado tu proyecto. Muchas gracias. Subiendo grados, ahí, fantástico. Y antes de terminar, si alguien quiere contactar contigo, quiere seguir profundizando en este tema, ¿dónde te puede encontrar? En mi mail o en mi teléfono. Bueno, el teléfono yo creo que es un poco más sensible, pero el mail lo dejo en la nota del programa. Perfecto. Y si quieren que te escriban. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Zara. A Nos vemos ti. pronto. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame en rockandjoy.com/contactar o escríbeme un correo a miguel@rockandjoy.com y estaré encantado de responderte. Por favor, compártelo con tus amigos en las redes sociales. Me estará ayudando a mí y estará ayudando a que la escalada sea más accesible, porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.